así como lo habíamos anunciado, ya se encuentra en nuestros estudios el sociólogo Giovanni Atariguana, quien encabeza la lista de candidatos a la Asamblea Nacional por el Movimiento Unión Popular. Giovanni, qué gusto que nos acompañe esta mañana. Buenos días y bienvenido. Comienzo preguntándole qué lo lleva a buscar una curul en la Asamblea Nacional y por qué patrocinado bajo el Movimiento Unión Popular. Muy buenos días, Luisa, es un placer estar en este espacio. Somos Unidad Popular, las listas 2. Y claro, estamos siendo parte de un proyecto más amplio. Queremos que es hora de cambiar la historia. Se requiere que alguien del pueblo vaya a Carondelet. Por eso estamos con Yacu Pérez a la presidencia de la República y él, para ejercer su gobierno, para cumplir sus programas de gobierno, tiene necesariamente el acompañamiento de un equipo de mujeres y hombres que vamos a ir a la Asamblea para fiscalizar la corrupción y para entregar las reformas legales, en unos casos nuevas leyes, para que se cumplan esos procesos de transformación. Giovanni, antes de hablar de sus propuestas y proyectos, cuéntenos un poco la historia de Unión Popular, obviamente a breves rasgos en función del tiempo. ¿De dónde nace esta agrupación política? ¿Qué tiempo tiene de creada y cuál es su corriente ideológica? Somos un partido de izquierda. Unidad Popular, las listas 2, surge en el año 2014, cuando Rafael Correa, de manera arbitraria, eliminó el registro del Movimiento Popular Democrático. Hoy somos un partido más fuerte, más grande, lo fusionamos con el MPD el año pasado y se han incorporado nuevos sectores, fundamentalmente de la juventud, pequeños y medianos empresarios. Por supuesto, mantenemos la base del magisterio, de los trabajadores y los sectores campesinos. Giovanni, hay algunos de los candidatos a la presidencia que dicen representar a la izquierda. ¿Por qué se inclinaron ustedes en respaldar a Yacu Pérez y no a cualquiera de las otras opciones? ¿Dónde están los puntos de sinergia o coincidencia que encuentran con el candidato de Pachacuti? Yacu Pérez representa la unidad de los pueblos del Ecuador, no solamente al movimiento indígena, que es importante, sino el anhelo de cambio de millones de compatriotas, de maestros, de trabajadores, del campo y la ciudad. Nosotros lo dijimos luego del levantamiento de octubre pasado. Al movimiento indígena le correspondía poner la cabeza, el capitán de la selección, el que vaya a la presidencia de la República. A Yacu Pérez lo conocemos a lo largo de una intensa trayectoria. Yo lo conocí cuando yo fui presidente de la FEGUE Nacional en el año 2000. Durante 2 décadas hemos compartido las mismas luchas en defensa de la vida, del agua, hemos sufrido la persecución de los gobiernos autoritarios. Por eso Yacu Pérez representa honestidad, capacidad y algo que es muy importante para nosotros, que al ser pueblo no nos va a traicionar. Giovanni, no obstante, ¿no cree usted que hay una división al interior del propio movimiento indígena? Porque no creemos que todos están apoyando la candidatura de Yacu Pérez. Hasta ahora yo no he visto, por ejemplo, al señor Isa, no he visto al señor Vargas dándole ese apoyo contundente como si lo están ustedes haciendo como Unidad Popular. Yacu, reitero, representa más allá del movimiento indígena, pero hemos visto en estos últimos días en redes sociales a Leonidas Isa, como corresponde, pronunciarse por la candidatura de Yacu Pérez. Y don Jaime Vargas, como el director o la cabeza principal de la CONAIE, no se ha pronunciado. Bueno, pero está lo que están resolviendo las comunidades en la costa y en la sierra y también en la Amazonía ecuatoriana. El apoyo del movimiento indígena es fundamental, pero reitero, los jóvenes que quieren ingreso a la universidad, quienes defienden la naturaleza, los maestros que quieren estabilidad, nombramiento, están con Yacu Pérez. Y en virtud de que usted representa a esa clase del magisterio ecuatoriano, ¿cuáles van a ser sus propuestas en la Asamblea para ellos precisamente, para poder reivindicar los derechos de la clase magisterial? Bueno, necesitamos una nueva educación, por tanto, vamos a plantear una nueva ley de educación intercultural para garantizar calidad, cobertura. Vamos a reabrir las 5.000 escuelas cerradas en el campo. Los niños, las niñas, los jóvenes tienen el derecho a un internet gratuito, igual que los maestros. Vamos a defender la dignidad y el salario justo del magisterio ecuatoriano. Se requiere un escalafón donde el maestro pueda efectivamente escalar conforme su experiencia. Basta de acoso laboral. Y algo fundamental, Luisa, hay 40.000 maestros y maestras que están con contrato ocasional durante una década. Eso no está bien. Vamos a garantizar nombramiento definitivo, porque al final del día eso significa mayor calidad educativa. Giovanni, ¿qué me dice de aquellos maestros jubilados que todavía llevan un peregrinar porque no han podido cobrar su jubilación? Algunos incluso han perecido por enfermedades catastróficas en virtud de que no pueden acceder a medicamentos porque no tienen cómo comprarlos. Usted lo ha dicho, Luisa. Mi madre es maestra jubilada, 40 años entregó su juventud a la niñez
y a la juventud. Por supuesto, vamos junto a los maestros organizados a reivindicar pensiones justas. El viacrucis para el estímulo debe terminar. Nosotros somos autores en la Constitución de Montecristi de ese derecho que tienen los maestros. Por supuesto, el gobierno de Yacu Pérez cumplirá con los maestros y con todos los jubilados de la patria. Ahora, ¿qué le garantiza, sobre todo a los estudiantes, por ejemplo, una vez que Dios permita y termine esta pandemia, que no vuelvan los maestros a las calles tampoco, desnaturalizando su concepción legítima de una protesta, a ir a las calles, a tirar piedras, a paralizar las clases? Porque eso también, lamentablemente, perdóneme Giovanni, no lo digo yo, es como que un estigma que arrastran quienes eran del movimiento del MPD, esta agrupación o el brazo político del magisterio ecuatoriano, que dejó una ingrata sensación, un ingrato sabor en los estudiantes particularmente, que a veces pasaban días o semanas sin clases porque los maestros estaban en las calles en protestas y manifestaciones. Los maestros y maestras de esta patria son factor fundamental de la educación y del país entero. Tienen una noble labor que cumplir. Pero, por supuesto, el gobierno nacional, el de Yacu Pérez, va a garantizar el presupuesto suficiente. Hay que cumplir la Constitución, 6% del Producto Interno Bruto, para invertir precisamente en las condiciones de vida del magisterio, infraestructura, conectividad, además de becas. Por supuesto, eso implica entonces que no habrá necesidad de salir a las calles o hacer paros, porque si tenemos un gobierno que entiende que invertir en educación es sembrar el futuro, que es necesario abrir las universidades, dar libre ingreso a las mismas, terminar con ese injusto examen de ingreso, pero al mismo tiempo es necesario generar nuevos cupos, nuevas carreras. En algunas jurisdicciones como Santo Domingo, el sur de Quito, la Amazonía, se requieren nuevas universidades. Para ello hay que invertir en ciencia y tecnología. La pandemia, Luisa, nos dejó absolutamente claro, nos faltan profesionales, médicos especialistas, investigadores en biotecnología, también para aportar al aparato productivo, ciencias como a nivel del turismo, de la agroindustria en general. Se requiere invertir en educación superior también para salir adelante en el país. Vemos que todos los candidatos van llenos, imbuidos de buenas intenciones, pero no sé qué pasa una vez que pisan la asamblea, o se olvidan de sus promesas, o lamentablemente, como en esta última asamblea, vemos muchos asambleístas dedicados a cosas no muy claras, algunos presos, otros perseguidos políticos, otros enjuiciados. ¿Qué pasa? ¿Cómo reivindicar la buena imagen de la Asamblea Nacional? Usted lo ha dicho, Luisa, y es el sentimiento de los ecuatorianos. La actual asamblea, la que está terminando, ha sido la peor de la historia. Ha aprobado leyes contra el pueblo como la mal llamada ley humanitaria, que ha permitido la liquidación de cientos de miles de trabajadores sin los derechos suficientes, que ha permitido que se corten la luz, el agua a las familias que no pueden pagarla, que no ha logrado estabilidad del personal de salud, médicos, enfermeras siendo despedidas. Pero además una asamblea en la cual casi la mitad, 62 asambleístas, están investigados por corrupción. Obviamente, se trata de enterrar esa vieja política. Los que ya gobernaron, los que han estado en la asamblea, ya fracasaron, pues. No nos pueden ofrecer cosas nuevas porque ya estuvieron al frente del país. Son los responsables de la crisis y en muchos casos han sido protagonistas de la corrupción. ¿Cómo cambiarlo? Llevando a gente honesta, a gente comprometida. Nosotros en Unidad Popular somos gente de lucha. Hemos estado en las calles defendiendo, por ejemplo, a la juventud del recorte presupuestario de universidades. Hemos estado en las Cortes. Hay varios casos pendientes en la Corte Constitucional. Pero sobre todo, vamos con Yacu Pérez y en la Asamblea Nacional con las listas 2 a cambiar el Ecuador. Gracias por su presencia esta mañana, Giovanni. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Amigos televidentes, ha sido la intervención del candidato Giovanni Atariguana, primer candidato a la Asamblea Nacional por Unidad Popular, listas 2. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.